Buenos días una vez más, Dios le bendiga a todos. Qué bueno es estar juntos otra vez, ¿verdad? Un buen tiempo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta parte que continúa, le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, a los que se unen a través de las redes sociales, Facebook. Que se queden ahí, que vienen palabras de vida. También queremos darle la bienvenida. Hay muchos amigos en esta mañana, hermanos. Queremos darle la bienvenida al pastor Kelvin Reyes Alvarado, a la familia Suheiri Beliar de Reyes, Kelvin Reyes, Zuli Reyes, Karen Reyes, Pablo Reyes, dos Reyes, Altagracia Alvarado de Reyes, Sally, Mica y Spelling. Reyes también, toda la familia Reyes. Si algún amigo que nos acompaña en esta mañana, también le damos la bienvenida. El pastor Kelvin Reyes Alvarado va a compartir la palabra en esta mañana desde el señor Pablo, ¿verdad?, de la familia de pastor de la iglesia Templo Bíblico Omiel en Santo Domingo. Todos ellos están aquí en esta mañana compartiendo con nosotros. Y también, dentro de la misma familia, vamos a tener una participación especial de las niñas, ¿verdad?, de Kelvin y Suheiri, que van a tener dos alabanzas para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana. Si están listas, las niñas, ¿están listas? Pueden pasar por aquí. Buenos días, que Dios les bendiga. Capítulo 1, hablando de cómo el Señor es, y realmente cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y lo que estamos viendo ahora en el mundo, nos damos cuenta, si no estamos dormidos, que Cristo viene. Dije, si no estamos dormidos, nos damos cuenta con las cosas que están aconteciendo en el mundo que Cristo viene. Si la iglesia está despierta y velando, como Dios a través de su Espíritu dio la orden, orad y velad, entonces vamos a percibir eso, que el Señor viene. Quiero que tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos la honra, la gloria y las gracias. Así como decía Pedro, ¿dónde más iremos si tienes palabra de vida eterna? No podremos ir a ningún lugar, Señor, sin ti. Y si tu presencia con nosotros no va, no queremos ir a ningún lugar. No hay ningún objetivo, Señor, sin ti. Así como decía Salomón, todo es vanidad debajo del sol. Todo es vanidad porque te dimos la espalda en el huerto del Edén. Se convirtió. Encomendamos nuestra vida en tus manos. Edifica tu pueblo, empezando por tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, le doy la gloria y las gracias a Dios por compartir con ustedes. Para las nuevas caras que no conozco, hacen casi 20 años que me llevé una muchacha muy hermosa, que sigue siendo hermosa. Fue una batalla con el hermano Pedro. Esta es una lámpara que Dios ha puesto aquí y la ha puesto en alto. Y nosotros tenemos que defender eso. Y ya ustedes ven, esa relación ha traído, ya usted, a excepción de mía, que también es parte de ustedes. Ustedes ven ya las chicas cómo han crecido. Los jóvenes que ya están pidiendo oiga bien, los jóvenes que están pidiéndole a Dios pueden elegir ahí libremente
que cuando sea el tiempo, tenemos una regla mi esposa y yo, que a los 18 años ya pueden ella ir pensando en un noviazgo que sea responsable delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces, hay una que ya, bueno, Katie, ya casi cumple 18, ahora en octubre, la mayor, así que yo, como fui ladrón de una joven, también sé que me van a robar a mí. Así que, hermanos, yo tengo que ser humilde y saber que me toca. Bien, vamos a ir entrando en contexto, mis hermanos. El Señor ha puesto una carga en mi esposa y en mí. Debemos, hermanos, como sabemos que el Señor viene, como nos damos cuenta que el Señor está a la puerta. Yo tengo un dicho, ya el Señor está abriendo la puerta para salir a buscarnos. Nosotros vamos a presenciar, porque según la palabra del Señor lo ha expresado todo muy claro, las cosas van a ir empeorando como los dolores de parto. Y voy a usar no una figura, sino una realidad. Cuando nació precisamente mi hija Katie, ella fue de madrugada que nació y yo acompañé en todos los partos a mi esposa a dar a luz. Y recuerdo que mi esposa, cuando le conectaron los equipos para determinar precisamente los dolores, había un medidor que, no sé cómo se llama, doctora, ¿hay algún medidor que mide los dolores o algo así? Bueno, los ginecólogos sabrán, pero cada vez que hacía así, era que se intensificaba el dolor que ella sentía. Y entonces, pobre de mi mano, porque ella me agarró por esta mano y me apretaba, y yo creía que era una llave Tilson que me estaba... Cada vez que hacía así, y volví y bajaba. Volví y se intensificaba aún más fuerte. Iba subiendo de nivel, iba subiendo de nivel hasta un punto que llegó que ya la aguja no podía medir más. Y ahí ella entonces lo expresaba. Es en esa misma forma que vamos a estar viendo en todo este tiempo cómo las cosas van a ir de mal en peor. Si la gente se queda en términos horizontales, va a padecer mucho porque está, como estaba en la canción, ¿dónde más iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, nuestro consuelo y nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ha sido tan bueno que nos ha dejado su Santo Espíritu que habita en nosotros. A veces no lo llamamos, a veces solamente clamamos a Jesucristo, que es el mismo. Pero Él es una persona, el Espíritu de Dios, y Él está dentro de ti. Dice la palabra de Dios eso, que cuando tú crees en Jesucristo, Él entra a hacer vida en ti. Y entonces, si tú ibas hacia el sur, Él te dirige al norte porque es su voluntad. Acuérdate que la palabra de Dios nos define a nosotros como esclavos de Cristo, como siervos. Y si somos siervos, no podemos hacer nuestra voluntad. Sé, y es lo que vamos a tratar de compartir esta mañana, que muchos de nosotros aquí en la iglesia, estoy hablando, esta es una iglesia local, pero yo cuando hablo de la iglesia hablo a nivel mundial. No estamos viviendo conforme a esto, a la palabra de Dios. Y es la alerta que quisiera que nosotros, hermanos, despertemos para que, ustedes se acuerdan que leímos en Judas, ¿qué fue lo que leímos? Vuelvo otra vez allí. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso porque nos ha dado las herramientas de Él. Y dice, y presentaros sin, yo no sé si tú entiendes el español como yo, pero sin mancha es sin mancha. ¿Entiendes eso? Y eso está clamando por una vida de santidad. Aquí no hay ningún desvío para tú tomarte atajos, no, es sin mancha. Y eso es una obra del Espíritu Santo y de nosotros. El Espíritu Santo es la herramienta y el poder que Dios nos da y nos habilita para nosotros poder andar
en las buenas obras que Pablo está diciendo en Efesios, que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ella. Y esas obras es un camino que Dios ha trazado. Y la advertencia es para cada uno de nosotros, empezando por mí, que cuidado si estamos viviendo nuestro propio camino y no los caminos del Señor. Y abusamos de la gracia. Y la alerta que queremos traer, hermano, es que en este contexto que estamos viviendo, que el Señor viene pronto y que las cosas se van a empeorar, y que si tú te quedas mirando de manera horizontal y no vertical, vas a tener problemas. Si tú no usas los recursos espirituales que Dios ha dado, que son la armadura de Cristo, que está en Efesios capítulo 6, que muchos lo tienen como algo que pasó o no sé qué otra cosa piensan. Si no aprendemos a vivir de manera espiritual, esta vida que nos toca vivir aquí en la tierra, vamos a tener problemas y vamos a desfallecer. Es bueno que tomemos en cuenta eso. La palabra de Dios es clara. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 15 de Mateo un pequeño fragmento de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo hasta el verso 20. Mateo capítulo 15, verso 20. Dice la palabra del Señor: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quiénes? De los ancianos. Ustedes saben que los ancianos eran líderes en el pueblo judío y se le tenía en la sociedad judía mucho respeto. De hecho, las cosas que se debatían en la puerta de la ciudad amurallada, en la muralla, ustedes saben que las ciudades, antes que se descubriera la dinamita, se amurallaban. Ya después las murallas no tienen sentido después que llega la dinamita, porque las revientan y se caen. No tiene sentido amurallar una ciudad. Y en la puerta donde se entraba y salía la ciudad se debatían cosas. Ahí también ellos estaban. Y dice la palabra de Dios que los escribas y fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es una pregunta que le están, no es una pregunta, es una afirmación que le están diciendo. Ellos quebrantan la tradición porque no se lavan las manos cuando comen pan. Parece un ritual, una costumbre, una liturgia de antes de comer, lavarse las manos, que está muy bien, está perfecto. No es nada malo. El detalle es que aquí se está poniendo la tradición por encima de lo que es la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que les responde Jesús en el verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre vamos a leerlo al revés, todo aquello con que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios. Y entonces el Señor les reclama: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos decían que cualquier ayuda que le pudieran dar a su papá y a su mamá, ellos se la iban a jurar por Dios y no se la iban a dar a sus padres. Y ya se quedaban ahí y se ahorraban un dinerito, podríamos decir. Y dice la palabra de Dios: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición
Y el Señor en el verso 7 le da una palabra muy dura de escuchar, que normalmente la palabra de Dios, cuando es expuesta, es para confrontarnos. Y a veces nosotros creemos que es sí, la palabra de Dios es un aliciente, pero cuando andamos mal es para confrontarnos. Y el Señor le dice algo muy fuerte, le dice: hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Dice la palabra de Dios. Y llamando así a sí mismo, llamando a que vengan a ellos, a la multitud, dice, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ahí me quiero parar un momento. Perdónenme, mis hermanos, que todavía el efecto lo tengo presente. Si tú te das cuenta, estamos hablando de lavarse las manos, y el Señor lo ha llevado a un terreno totalmente, completamente diferente a lo que le están trayendo los escribas y los fariseos, que me imagino que ya ustedes conocen bien. Los escribas eran los que transcribían lo que es la Torá, y los fariseos es una secta religiosa muy preponderante en el tiempo de Jesús, y que tenían también mucha autoridad en el pueblo. Y que, dicho sea de paso, ese grupo también crucificó a Jesús. ¿Ok? Ellos tenían conocimiento de las Escrituras, pero vamos a seguir viendo el desenlace de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ustedes ven, hermanos, que el Señor le está hablando de una cosa y ellos le han traído otra. Porque el Señor quiere que se fijen en algo que hemos estado hablando y que hemos ignorado. ¿Qué fue lo que nosotros perdimos en el huerto de Edén, hermanos? Yo quiero preguntar a alguien valiente ¿qué fue lo que perdimos en el huerto de Edén? La comunión con Dios. ¿Y cómo es que hay comunión con Dios? ¿Puede decirme eso, hermana? No tenga temor a fallar, que esto no es como el mundo, que el que falla le hacen bullying. No, esta es la iglesia del Señor. Adelante. Esa comunión, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos en comunión? Obediencia, eso está todo perfecto. La intimidad. Y esa intimidad, ¿cómo se logra con el Señor? Dice Pablo: andad. ¿Cómo es que quiere que en Gálatas 5? Andad en... Ahí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué es lo que ha cortado la comunión entre yo y Dios? Mi pecado. Se cortó el hilo que nos hacía comunicar a él y a mí. Inmediatamente Adán y Eva estaban así, el pecado entró, la mirada comenzó a ser así por el pecado, y todo lo vemos de manera material. Y en este texto, miren cómo el Señor está haciendo que los escribas y los fariseos, que se comían supuestamente las sagradas escrituras que habían sido escritas hasta ese entonces, los hace mirar de manera espiritual. Si tú y yo no tenemos el espejuelo espiritual, no vamos a poder juzgar de manera espiritual las cosas que están alrededor nuestra, amado hermano y amado amigo que estás aquí presente. Y nos vamos a convertir en lo que eran ellos precisamente, religiosos, porque le vamos a dar más valor a las apariencias que a la esencia, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida operando. No sé si me estoy dando a entender y lo están comprendiendo. Y fíjense que una de las cosas que el Señor le dice, por eso precisamente, es: este pueblo me conoce teóricamente,
pero su corazón, su mente, está lejos de mí. No están andando en el Espíritu. Yo sé que quizá esto es un término nuevo, no es la Biblia lo que estamos hablando, no he traído nada nuevo, hermanos, porque no soy innovador, trato de no serlo porque todo está escrito en la palabra. Ahora trato de entender lo que Dios me dice a través de su palabra y quiero compartir eso con ustedes. Fíjense que Él dice que este pueblo es solamente de labios que honra a Dios, pero su corazón, su mente está lejos de mí. En términos espirituales, la mente, que es el centro donde está tu alma, donde tú generas los propósitos de tu vida, donde tú generas las decisiones, está lejos de Dios. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es por eso que el Señor le llama a ellos y le explica, no es lo que entra. Está bien que tú te laves la mano, pero eso no es lo que en términos espirituales te va a afectar y te va a contaminar. Porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino, más adelante lo vamos a ver. Dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Entonces Jesús dijo, también vosotros aún estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Estamos en términos espirituales aquí en la explicación. Nadie puede contaminarse espiritualmente por algo que entra y es procesado por nuestro organismo. Eso es lo que el Señor le está explicando. Sino por lo que sale de nuestra boca. No es lo que entra, es lo que sale. Y le explica aún más cercano. Porque de la mente, que es el corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar, no contaminas al hombre espiritual. Lo que quiero que aprendamos en esta mañana, que sé que muchos lo conocen, mis hermanos, es a que no vivamos en la religiosidad. Tengo una carga espiritual, donde quiera que voy, de asegurarme de que tú que te sientas aquí en la casa de Dios y que dices que eres hijo de Dios, no vivas conforme a la palabra de Dios y haya perdido muchos años de tu vida creyendo que eres hijo de Dios. Y el Señor, cuando llegues a la presencia de Él, te diga que no te conoce. ¿Entiendes eso? Y que hayamos convertido una tradición el venir todos los domingos a escuchar canciones, inclusive a pararnos a pedir un himno, a leer la lectura, a pararnos a predicar aquí y que no estemos conectados con el Rey. Porque el Señor le está diciendo a ellos hipócritas. Hipócrita es una persona que no hay una comunión en lo que dice, en lo que piensa y en lo que hace. Una persona hipócrita es desechada por el Señor. De hecho, cuando les hablaba a la multitud, le pondré en su lugar con los que dicen una cosa y no lo son, con los hipócritas. El llamado y la alerta para cada uno de nosotros, amados, es a que no vivamos una vida de tradición ni de religiosidad. Y yo quiero que veamos que hay unas características muy definidas. Lo primero es que ellos ponen la tradición por encima de la palabra de Dios. De manera que sus opiniones están por encima de lo que Dios opina. Y
dentro de todas las opiniones que Dios dijo cuando estuvo aquí, las conversaciones que estuvo con sus discípulos y con todos los que le seguían, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo, yo no les voy a juzgar a ustedes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que va a juzgarnos a nosotros cuando el Señor venga? Su palabra. No lo que tú piensas, no lo que tú has aprendido, no lo que te enseñaron. Él te va a juzgar por lo que Él ha dicho. Que tú hayas creado un camino para hacer tu propia religión, eso es una cosa que te va a traer problemas a ti, pero Dios no va a tomar en cuenta la religión que nosotros hayamos creado para sentirnos cómodos. Yo no sé, hermano, a qué vienes tú aquí a esta mañana. Yo no sé las intenciones que tenga el pueblo del Señor que se reúne aquí en Sabica o en cualquier parte del mundo. Hay personas que vienen aquí quizá a cumplir una promesa que le hicieron a alguien, a buscar una novia, un novio. Hay personas que vienen aquí porque sienten paz cuando se cantan los himnos. Hay personas que quizá vienen aquí porque están acostumbrados también a reunirse con los hermanos. Hay personas que tienen muchas intenciones que están muy ajenas a cuál es el espíritu que Dios anda buscando cuando nosotros nos reunimos aquí en la casa de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros hagamos como una mirada hacia adentro de nuestros corazones y observemos, ¿a qué yo vengo a la casa de Dios? Yo estoy porque tradicionalmente mi papá y mi mamá me enseñaron a asistir al templo. Yo estoy yendo al templo de esa manera. Me cuesta someterme a las Sagradas Escrituras, que son la palabra de Dios, como que yo estoy, que no debería ser tampoco, como que yo esté hablando con una persona común y corriente, que dicho sea de paso, con una persona común y corriente, el Señor exige el mismo trato, porque el Señor te dice en su palabra, cuando le preguntaron a él también, le hicieron la pregunta, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Se acuerdan de esa parte? El Señor le dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y hay uno que es similar a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo en ese estilo de vida transformador que impacta, o estamos viviendo vidas tradicionales donde estamos poniendo la tradición y las costumbres por encima de lo que Dios ha dicho, haciendo negocios fraudulentos, hablando mentira, teniendo relaciones ilícitas, utilizando el celular para ver pornografías o para tener conversaciones si tú eres pareja de alguien con otra persona que no es tu pareja. Quiero que evaluemos nuestra vida en esta mañana. He oído a creyentes también decir, negocios son negocios. Los negocios son aparte de lo que es la vida. Bueno, el que hace el negocio y la vida cristiana es la misma persona. Y cuando tú haces negocio, tú haces una transacción. Y cuando tú haces una transacción, tú estás cometiendo un hecho que puede ser favorable o no a tu prójimo. Y el Señor te va a juzgar por esa transacción, por cada una de ellas. Entonces el llamado a que nosotros nos veamos es, yo estoy viviendo conforme a las Sagradas Escrituras, estoy persiguiendo mis propios intereses. Hay algunas características que tiene el que vive en una vida religiosa para que nosotros los sigamos evaluando. Primero, viven de tradición, son hipócritas, dicen y no hacen, no tienen una coherencia en sus palabras, en sus hechos y en sus pensamientos. Y a este mismo grupo el Señor en el capítulo 23 del mismo libro de Mateo les acusa severamente. Y yo no lo voy a leer todo, pero sí voy a tomar la parte importante que el Señor le dice a ellos. En el verso 3 del 23, Él está aconsejando a la multitud. Así que todo lo que os digan los fariseos, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
¿Cuáles eran las obras de los fariseos y también de los escribas? Todos estaban en un mismo saco. Eran similares todos. La característica de la obra de ellos era la siguiente: ellos dicen y no hacen. Y ese decir y no hacer los lleva a cometer otro error muy, muy grande. Y es poner una carga sobre los hombros de los hombres, pero ellos no la pueden mover ni siquiera con un dedo. Es como el supervisor que no tiene conocimiento del trabajo práctico y está mandando continuamente, pero cuando tú lo pones a ejecutar el trabajo, no lo sabe hacer. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El que lo sabe hacer o el que no lo sabe hacer y solo está mandando? Lógicamente todos vamos a caer en la misma conclusión: el que lo hace. Porque se supone que si somos sacerdotes, como se estaba leyendo en el culto, en la cena del Señor, en la comunión, si somos sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿cuál es el llamado del sacerdocio de nosotros? No interceder por aquellos que andan perdidos y extraviados, como dice en Hebreos, y que nosotros tengamos paciencia con ellos, con los extraviados. A veces nosotros como hijos de Dios, mientras yo esté bien, el hermano que se la arregle o el prójimo. Eso no es vivir en el amor como enseña la palabra de Dios. Eso no es vivir en el amor. Tú te estás engañando si no vives bajo el criterio de Cristo. Y vivir bajo el amor significa vivir bajo sufrimiento. Si tú te sientes que la vida cristiana es una vida fácil, pues entonces tienes que evaluar el camino, porque el camino del Señor dice Él que es angosto. Es más, Él le manda a la gente a evaluar, caminar por ese camino. Mira, siéntate y calcula para que cuando tú empieces una obra no te critiquen si tú no la puedes terminar, dice la palabra del Señor. Hablando del camino, porque muchos dicen la palabra del Señor, quieren seguir a Jesús. Hay montones de personas que quieren seguir a Jesús, pero no le obedecen. Asisten a la iglesia, cantan, oran, tocan. No estoy hablando de los hermanos en sentido general de aquí. Reprenden al diablo y se va. Y Dios no los conoce. Es fuerte. Eso es una carga que tengo, hermanos. Revisemos nuestra vida espiritual, a ver si no estamos viviendo una religión y no una relación con Dios. Porque los fariseos y los escribas, si tú te vas más adelante, no quiero perder el hilo, si te vas al verso 26, al capítulo 26, dice, ¿quiénes fueron los que comenzaron a hacer el complot contra Jesús? Los principales, verso 3 del capítulo 26 del mismo Mateo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, y más adelante incluyen los fariseos también. Ellos lo crucificaron. ¿Sabe por qué lo crucificaron? Porque eran religiosos. Y los religiosos, por eso decía, si estamos velando, nos daremos cuenta que ahora es el tiempo final. Los religiosos no se dan cuenta de las señales. No se dan cuenta porque no están viviendo las dos. Vamos a utilizar un término fácil para nosotros. No están viviendo las dos bandas, la digital y la análoga. En términos de celulares hablo. Los religiosos solamente viven en la carne, en la materia, mirando horizontal lo que se ve. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero ir a la iglesia para que el hermano vea que yo tengo un vehículo mejor que el de él, que yo he crecido en mis inversiones. Voy a hacer 5 maestrías, un doctorado para yo ser el papa upa donde quiera que yo me mueva. ¿Es ese el camino que dejó Cristo? Esto no es un asunto de religión, amado, es de relación con Dios, y debemos recordar que nosotros somos hombre, que viene de humus, que viene de tierra, que viene de humillación. Nosotros somos polvo.
si algún valor tenemos nosotros, es porque el Señor nos los ha dado. Nosotros no hemos conseguido nada. Si Dios determina quitarnos la respiración en este momento, nos vamos a quedar ahí. Le decía el Señor a Job, yo soy el que destruyo sin que dé un paso la persona, yo ahí lo destruyo, sin que mueva un pie. Dios solamente lo tiene que pensar y está hecho. ¿Hasta dónde hemos caído, iglesia de Cristo? No vivamos como los acusadores, escribas y fariseos. En el capítulo 23 de Mateo podemos ver otras cosas que caracterizaban a ellos. Aparte de que el Señor nos dice que no hagamos conforme a sus obras, que es su doctrina, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen que ponen carga sobre los hombros de los demás, que ellos no ni con un dedo la pueden mover. Hacen sus obras, dice el verso 5, para ser vistas por los hombres. El verso 23 más adelante dice que, bueno, podemos decir desde el principio: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Lo mismo que estaba pasando con el interrogatorio que tenían con el Señor. Estaban hablando de algo superficial, que es algo material, algo que tú puedes tocar y ver. El Señor le estaban dando preponderancia al mosquito y se estaban tragando el camello. ¿Cuál era el camello de ellos? Que estaban poniendo la tradición por encima de la ley divina. Estaban deshonrando a sus padres. Y eso entra dentro de esto. La justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante de la ley. Diezma lo que tú quieras, pero no diezme la justicia, la misericordia y la fe. Dice también en el verso 25: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis por lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Y el Señor les llama: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Las apariencias. El verso 28: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. O la misma oración del publicano y del fariseo: Señor, yo doy diezmo de todo. Yo no soy como este, yo no soy como el otro. Y el Señor dice, después que escucha la oración del publicano que dice: ten piedad de mí, el Señor le hace una pregunta: ¿quiénes ustedes creen que llegó la oración primero? Es el que está humillado. Y hermanos, yo quisiera que nosotros de una vez por todas revisemos nuestra vida, a ver cómo es que estamos andando delante del Señor. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa que se guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida espiritual, hermanos, ¿sabe dónde que se vive? ¿Dónde se vive la vida espiritual? Sí, en el día a día, pero ¿a dónde es que está el corazón de la vida espiritual? ¿Dónde? Hay un lugar para que ella pueda ser ejecutada como a Dios le agrada. ¿Dónde está? ¿Lo sabes? Está en la mente. Es ahí donde se vive la vida espiritual, porque de la mente pasa a los hechos y a las palabras. Tu vida espiritual se vive en tu mente, y es ahí donde el diablo trabaja para que tú vivas conforme a los deseos de la carne y los deseos que son contrarios a Dios. Si nosotros no nos paramos con las armas que Dios nos ha dado, no vamos a poder vencer. Porque el enemigo de nosotros es más poderoso que nosotros. Si estamos luchando como los hipócritas
escribas y fariseos, que conocían las Sagradas Escrituras, pero no las llevaban a un campo práctico. ¿Me doy a entender, hermano? Yo creo que es fácil. No hay complejidad en las Sagradas Escrituras. No quiero cansarles más, hermanos. Vigilemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos andando? ¿Estoy andando conforme a mi voluntad? ¿Estoy andando para agradar a los hombres o para agradar a Dios? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué gobierna tu mente? Tus acciones, tu pensamiento. ¿Qué? ¿Lo está gobernando el Espíritu Santo de Dios o estás gobernando tú? Si estás gobernando tú, no serás conocido. El Señor dice en su palabra, no lo digo yo, y las vestimentas que se visten en Apocalipsis son limpias y resplandecientes. Y el Señor dice en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5 de Efesios, que Él se va a presentar a su novia. ¿Cómo? Él se la va a presentar limpia y sin mancha. Y para poder vivir una vida limpia y sin mancha, nosotros tenemos que perseverar en obedecer la palabra de Dios. No nuestra palabra, no nuestra cultura. Esto no es cultural tampoco. No lo que diga el jefe en el trabajo. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Tan sencillo como eso. Hay muchos creyentes que andan viviendo apariencias y no entrarán a la presencia del Señor. Y les voy a decir otra noticia que quizás no sea tan agradable. Aquí mismo en esta iglesia local, como en muchas otras, no todos irán al reino de los cielos. Es bueno que lo escuches para que revises tu vida. Porque el porcentaje que Dios da, cuando Él dice, muchos son los que andan por la puerta grande y pocos son los que entran por la puerta pequeña, por el camino angosto. También pasa igualito aquí en las iglesias. Dios nos dará muchas sorpresas en el cielo por no haber vivido conforme a su palabra. Dice en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? La guardará, pero ¿la guardará dónde? Aquí, o en la gaveta de tu casa. La palabra de Dios se guarda para hacerla, porque también Él dice por su Espíritu, no tan solo seamos, sino Dios no conoce la verborrea, la labia. Dios conoce los hechos. No es diciendo que yo soy creyente y andando como un hijo del diablo allá afuera que Dios me va a salvar. Dios va a salvar al que Él conoce. Y Él conoce a los que hacen su palabra, porque esos son los que le aman. ¿Me amáis? Guarda mis mandamientos. Nada más que eso. Tú me amas, tú dices que me amas, tú estás dispuesto a caminar de rodillas de aquí a Higüey. No, eso no es lo que salva. Es que tú hagas lo que yo digo que hagas. Pero hay gente que cree que son su propio jefe y que son ellos que mandan. Bueno, ellos van a ir al infierno si siguen así. Solamente irá el que se humilla ante el Señor, el que obedece la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Bueno, yo no sé, hermano, ustedes, pero la palabra de Dios me ha confrontado a mí, yo no sé a ustedes. Ha hablado, gracias a Dios. Gracias a nuestro hermano Kelvin. El Señor lo continúe bendiciendo, a su familia. Hermanos,
La palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, he aquí viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Oremos. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, nos ha hablado claro en esta mañana. Para que nos analicemos, para que revisemos, para que miremos cómo andamos, Señor, en tu camino, en la fe que hemos declarado públicamente. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo. Bendito sea tu nombre en esta mañana. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.